Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por estar en este día aquí. Ha elegido lo mejor. Este día el Señor lo ha preparado y ha puesto una palabra de parte de Él para bendición de tu vida. Así que bienvenidos y vamos a comenzar con el estudio de la palabra del Señor. Y le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a estudiar un poquito diferente. Vamos a tomar una dinámica un poco distinto, así que yo le pido que tome por favor su Biblia ahí en Segunda de Pedro capítulo 1 y no la cierre, sino que déjela abierta. Vamos a ver todo el capítulo 1, lo vamos a estudiar de una manera práctica, de una manera un poco distinta a las dinámicas que a veces enseñamos en los sermones, pero le pido por favor su colaboración. Los que están anotando, tomen nota de esto. Es un estudio de Segunda de Pedro que vamos a estar llevando. Estamos comenzando esta serie que se llama ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado con información que parece verídica, pero no lo es? ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos visto noticias ahí, ¿verdad? En Facebook o en alguna red social y nos asombramos y decimos, wow, ¿cómo puede estar sucediendo esto? Y cuando menos nos damos cuenta, resulta que es una noticia falsa. El mundo en este momento tiene esta tendencia de decir esto es verdadero, esto es falso, ¿no? Esta es una verdadera carne de calidad, esta es una carne pues medio falsa, ¿verdad? Algunos dicen, pues esta noticia es el trending de ahorita y luego resulta que nada más en su rancho conocen a esta noticia. Y estamos como que en esa tendencia de lo verdadero y lo falso. Y a veces en el cristianismo también nos topamos con este tipo de cuestionamientos. Y déjame decirte algo, no está mal que cuestiones, no está mal que nos hagamos preguntas, no está mal como iglesia cristiana, por todo lo contrario, promovemos que las preguntas que están en tu corazón tengan respuesta, pero no una respuesta de un conocimiento global o un conocimiento histórico, sino una respuesta que viene de la sabiduría de Dios, de la sabiduría que Él nos ha dejado en su palabra, en la Biblia, pero también de una manera experimental, y ahorita lo vamos a estudiar juntos. Así que, ¿por qué no vamos, verdad, sin tomar más tiempo? Vamos juntos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros dos versículos. Como le repito, por favor, no cierre su Biblia, sino ahí manténgala abierta en ese capítulo. Y vamos a ir tomando tres secciones de este capítulo. No es un capítulo muy largo, pero comenzamos. Dice la palabra del Señor, Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por las experiencias que estamos viviendo. Yo te doy gracias porque puedo llegar a la congregación, Señor, por medio de los medios de comunicación, por medio de las redes sociales. Yo te doy gracias porque por medio de esta pantalla también podemos aprender de tu palabra, y tú no estás limitado a una pantalla. Tu Espíritu Santo es el mismo acá en México, como en Pine Bluff, como en Lake Village, como en Estados Unidos, como en Guatemala, y no te limitas a lo que nosotros podamos hacer, sino que vas más allá, Señor. Yo te pido que uses este tiempo de una manera especial. Ministra nuestros corazones. Amén. Amén. Pedro escribe estas cartas, primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, a la iglesia. Escribe a la iglesia para que nosotros tengamos un conocimiento, para que nosotros tengamos un background, tengamos un trasfondo de lo que uno de los apóstoles que vivió experimentalmente, que experimentó el caminar con Jesucristo, el ver los milagros de Jesucristo, este conocimiento, ¿no? Y me encanta cómo Pedro comienza esta segunda carta. Él se considera a él mismo
siervo. Pedro se identifica primero como un esclavo. Ahora, interesantemente, en los tiempos, en el contexto donde Pedro estaba viviendo, el título esclavo era uno de los títulos más bajos que una persona pudiera autonombrarse, ¿verdad? Es un título que no cualquiera diría, yo soy un esclavo. Hasta el día de hoy, de pronto la palabra esclavo habrá perdido un poco la tonalidad ofensiva, ¿verdad? Y le podemos, ahorita que ya viene el 14 de febrero, le puede decir usted a su esposa, su esposo, soy esclavo de tu amor, soy esclavo de tus besos, mi amor. Y como que tomamos ese tipo de referencias, pero la palabra que Pedro está utilizando y el contexto que Pedro está utilizando es el nombramiento de un sirviente, pero lo más abajo que podría haber en ese momento. Pedro utiliza el término para expresar la absoluta devoción y sujeción a Cristo. Un término que me encanta, que tal vez tú y yo podemos utilizar, ¿verdad? Decir, Señor, somos siervos por ti, somos siervos, somos esclavos de tu presencia, estamos totalmente sujetos. Lo que hago está sujeto a tu voluntad. Mi vida, mis decisiones, mis oraciones, mis conversaciones están sujetas a lo que tú quieras hacer con nosotros. Pero no solamente eso, sino que Pedro también designa autoridad para establecer y supervisar las iglesias. Incluso se agrega este título de apóstol. Comienza diciendo, ¿verdad? Si usted me acompaña una vez más, dice Simón Pedro, siervo o esclavo y apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? ¿Verdad? Este es un título muy interesante, pero a grandes rasgos, lo que la palabra apóstol significa es un enviado o enviado con una misión. Apóstol significa enviado con una misión. Títulos de los cuales como cristianos hoy en la actualidad deberíamos adoptar. Usted es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, ¿verdad? Esclavos del Señor, pero con un llamado a una misión. Se nos ha delegado una misión, se nos ha delegado un objetivo, y eso es lo que significa siervo. Enviado, estamos siendo enviados al mundo como un embajador. Así que Pedro y los otros apóstoles, incluido el apóstol Pablo, habían sido elegidos y llamados, y se les había dado la autoridad y la responsabilidad de evangelizar al mundo. Ahora, esta responsabilidad no sobrecae solamente sobre Pedro, sobre Pablo, sobre Juan, sobre Santiago, sobre los 12 apóstoles, no, sobrecae también sobre todos nosotros. Así que comienza Pedro, esta carta, preciosa carta que nos va a enseñar mucho el día de hoy, diciendo, yo me considero siervo, pero también apóstol. Así que soy sujeto a Jesucristo y he sido enviado a las iglesias, he sido enviado al mundo con una misión. Eso es un ejemplo para nosotros. Tal vez podamos haber pensado, haber ganado mucho, tener un título, tener posesiones, pero siempre nuestro corazón debe decir, yo soy siervo de Jesucristo, enviado al mundo, enviado cada mañana que tú te levantas al trabajo, tú eres enviado con una misión de brillar, de ser luz, de reflejar el amor de Jesucristo, que seamos sal de esta tierra. Amén. Y luego Pedro se preocupa también por la fe de los creyentes, ¿verdad? Ahí en el versículo 2 dice, gracia y paz les sean multiplicadas. ¿A quién no le gusta, verdad, que alguien le dé unos buenos deseos? Pero no solamente eso, sino dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente conoce a Dios. Hoy el mundo conoce la palabra Dios, pero no todos tenemos la experiencia de conocer a Dios. Tenemos el intelecto de los hechos bíblicos. Hay gente, ¿verdad?, que ha visto 100 veces la pasión de Cristo, ha visto 1000 veces la película de los 10 mandamientos y pudiera tener
a este conocimiento intelectual de historias bíblicas, incluso saber un poco más que usted, que yo, ¿verdad? De detalles históricos. Pero lo que Pedro nos insta, lo que Pedro nos está remarcando es: yo quiero que ustedes tengan un conocimiento, sí, que la gracia, que la paz se multipliquen, pero que ustedes tengan un conocimiento experimental de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre. Así que no hay mejor bendición, ¿verdad? No hay mejor tema. Ahora, Pablo enfrentó muchos falsos maestros en muchas de sus cartas. Y Pedro viene también abordando este tema, y ahorita vamos a ver cómo saber lo verdadero o lo falso. Este es el tema de esta carta, ¿verdad? Cómo permanecer fieles frente a las falsas enseñanzas. Ese es el tema del día de hoy. Cómo permanecer fiel ante las falsas enseñanzas. Y veamos juntos, ¿verdad? El conocimiento que como cristianos debemos tener. Vaya por favor al versículo 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, una vez más utiliza la palabra conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pablo enseñó que la iglesia es como un cuerpo. Y Pedro reafirma esta idea diciendo: nosotros somos un solo cuerpo unido por su gloria. Y su gloria nos ha dado dones. Pablo explica en otras cartas que los dones han sido dados al cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerde, el tema de la carta de Pedro, aquí la carta que estamos leyendo, es cómo enfrentar y permanecer fieles ante falsas enseñanzas, ante falsas noticias. Pedro comienza diciéndonos: Dios les ha dado dones. El poder divino de Jesús, el poder que comparte Dios, el poder bien conocido por todos nosotros los creyentes, el poder que resucitó a Cristo de la muerte, ese mismo poder es el que nos da a los creyentes todo lo que necesitamos para vivir una vida santa. El poder de crecer no viene de nuestro interior. La habilidad de construir algo bueno, la habilidad de permanecer en la sana doctrina, no va a venir de nuestro interior, sino que viene del poder que Dios ha depositado en cada creyente y sigue llenándolo con su Espíritu Santo. Cuando viene Cristo, tiene acceso al conocimiento que necesitamos para vivir por Él. Cada vez que una persona se acerca a Jesucristo, viene el poder. Y luego dice: ha sido llamado. La palabra llamado significa elegido. Usted ha sido elegido por Dios. Dice la Biblia: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Este es un conocimiento maravilloso, porque a veces cuando en la vida diaria comenzamos a tambalearnos entre pensamientos, entre decir: ¿será que estoy en la iglesia correcta? ¿Será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que me están enseñando de la manera correcta? Déjeme decirle algo: no fue usted el que decidió venir a la iglesia. No fue usted el que se levantó a lo mejor esta mañana y le dijo a la familia: hoy vamos a ir a la iglesia. A lo mejor tiene algunos domingos que no. No, es el poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios actuando en usted que lo está atrayendo. Por eso dice el Señor: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Yo los he llamado. Estamos llamados a salvación para vivir por Cristo. Cristo nos ha dado todas sus riquezas y maravillas. Nos ha prometido bendiciones abundantes.
ha prometido ayudar a su pueblo a escapar de la decadencia de nuestro alrededor causado por los malos deseos. La concupiscencia son malos deseos. Pero luego sigue el apóstol Pedro hablando de algunas cualidades agregadas y le voy a pedir que me acompañe al versículo 5. Versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán de estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más utiliza la palabra conocimiento. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque habiendo estas cosas, no caerán jamás. No caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted se ha preguntado alguna vez, ¿cómo puedo seguir firme? Pastor, hay veces que caigo, hay veces que fallo, pero en mi corazón está el anhelo de vivir una vida diferente. En mi corazón hay un anhelo, ¿verdad?, de dejar los vicios, hay un anhelo de dejar ciertas costumbres, ciertos hábitos. Incluso, déjeme decirle algo, no tienen que ser hábitos pecaminosos. Muchas veces pensamos que el poder que Dios nos da simplemente o se limita o se extiende únicamente a hábitos pecaminosos, ¿verdad? Alguien dice, no, pues yo quiero vencer el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio. Y sí, el poder de Dios viene para hacer un cambio en las personas, para dejar la drogadicción y esto, pero no se limita a eso. Hay muchos hábitos que tal vez usted tenga que no son hábitos pecaminosos, pero son hábitos que afectan a lo mejor su salud, que afectan o están afectando su economía. Entonces, hay cualidades agregadas cuando entendemos el poder de Dios actuar sobre nuestras vidas. Y dice Pedro, mientras Cristo da el poder y la naturaleza divina, nosotros los creyentes debemos hacer uso de ese poder. A lo mejor ese puede ser un ejemplo un poco sencillo, pero usted tiene de pronto el hábito de morderse las uñas. Dios tiene el poder para quitarle ese mal hábito. A lo mejor usted necesita rebajar algunas libras, Dios tiene el poder para ayudarlo. Y vamos a ver, pero el punto de esto es cómo vencer y cómo permanecer firmes. Hay gente que me dice, pastor, yo quiero permanecer firme, pero no puedo. Y vive como que en este ciclo de vicio, en este ciclo vicioso, en este patrón de me levanto, caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo, le pido perdón al Señor, me restauro, leo la Biblia, oro, pero de pronto el siguiente fin de semana ya estoy en el mismo pecado o en un pecado peor. Y vivimos como a veces en ese círculo vicioso. Y déjeme le explico, las cualidades que el Señor agrega a nosotros son cualidades que nos van a ayudar a salir de ese tipo de círculos. Dice Pablo que su poder se fortalece en nuestras debilidades. Y Pedro comienza a darnos una lista aquí en el versículo 5. Dice, ustedes también pongan todo su empeño, toda la diligencia por esto mismo. Y luego comienza a decir algo interesante. Dice, a vuestra fe añádanle virtud. Ahora, la primer cosa que usted tiene que añadir a su vida para vivir una vida exitosa. ¿Cuántos quieren vivir una vida exitosa? ¿Cuántos quieren vivir un estilo de vida distinto? Yo creo que todos nosotros queremos el éxito en nuestras vidas
queremos el éxito de las vidas de nuestros hijos, queremos el éxito en nuestras empresas o en lo que emprendamos, y esto está bien, pero solamente permaneciendo firmes en el conocimiento de Jesucristo. Y ahí le va el secreto. Lo que usted tiene que añadir para permanecer firme en el conocimiento, número 1, es fe. A la fe que Pedro se refiere es a la fe en Cristo. La fe que lleva a los creyentes a ser familia de Dios, o sea, ser salvo. Dice la Biblia que el que creyere y confiese con sus labios que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios y que Dios lo levantó a los muertos, este será salvo. Eso es la fe. La fe sin obras es muerta. Así que Pedro nos dice, lo primero que tienes que añadir, iglesia, lo primero que tenemos que añadir para crecer más es la fe en el Señor Jesucristo, el conocimiento en el Señor Jesucristo. Ahora alguien me preguntó, pastor, ¿cómo puedo hacer que mi fe crezca? La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. Su fe va a crecer, usted va a añadir fe a su vida para tener éxito, para no caer, para permanecer firme, añadiéndole fe. Wow, ¿verdad? Entonces, Pedro nos insta, nos dice, comiencen añadiendo fe, porque la fe va a cambiar todo lo que hacen. Tal vez alguien me dice, pastor, yo soy una buena persona. Sí, yo no dudo que usted sea una buena persona. Yo no dudo que usted ayude a los pobres. Yo no dudo que usted no robe. Yo no dudo que usted no mienta. Pero lo que dudo es que sus obras lo vayan a llevar al cielo, porque la fe las obras sin fe son obras muertas. Ahora, los cristianos no basamos nuestra salvación en las buenas obras, pero los cristianos hacemos buenas obras. Entonces lo que Pedro nos dice es, agreguen fe, conocimiento de Dios. Desde que comenzamos los versículos, Pedro está diciéndonos el conocimiento del Señor Jesucristo, el conocimiento de Dios, el conocimiento, estén firmes en el conocimiento. Es trascendente que la fe crezca, que el conocimiento crezca. Y luego dice, ¿verdad? A la fe, versículo 5, a la fe añádanle virtud, agrégale virtud. Su fe era producir una vida de excelencia moral. Nuestra fe y la fe que tenemos que buscar es el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo nos lleva a vivir vidas diferentes. Y cuando comenzamos a vivir vidas diferentes, Pedro nos explica que la verdadera bondad solo se puede encontrar en la relación con Dios. A su fe los creyentes, al estilo de vida que refleja a Cristo, le tenemos que añadir esta virtud. Virtud es reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo. ¿Cómo reflejo a Cristo? ¿Cuál es el estilo de vida con virtud que necesito llevar reflejando a Cristo? Pero ¿cómo reflejo a Cristo? Hay una lista maravillosa que dice, y Cristo, no valorando lo que Él era, se despojó de todo y siendo Dios se hizo un ser humano y se hizo obediente a todo hasta la muerte, y muerte, no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. La virtud refleja el carácter de Cristo en ti y en mí. La virtud dice, el que quiera ser el primero, que sea el último, porque el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino vino a servir. Tú y yo debemos reflejar esa virtud sirviendo a los demás. Y luego dice, a la virtud, a la manera de vivir como Dios nos conduce o como Dios quiere, le agregas conocimiento. Una vez más, la palabra conocimiento, como se utiliza aquí, no se refiere al conocimiento intelectual, sino que se refiere al conocimiento que conduce a la sabiduría y al discernimiento que permite a los creyentes vivir vidas piadosas. Usted necesita tener conocimiento de lo que es bueno y es malo. Usted necesita comenzar a vivir para tener éxito, para estar firmes. Necesita comenzar a tener el conocimiento de decir esto es bueno, esto es malo. Y no decir tal vez no sea tan malo, tal vez puedo permitírmelo.
Necesitamos añadir este tipo de conocimiento para permanecer firmes y llegar al éxito. Efesios 5:17 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, los que han permanecido firmes y han crecido, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. A esto se le añade dominio propio. ¿Qué es el dominio propio, pastor? Dominio propio es el autocontrol. Yo me autocontrolo. Se refiere al dominio sobre los deseos humanos pecaminosos. Pastor, es que no me aguanto echarme un cigarrito de marihuana. La verdad, usted necesita ejercitar, añadir a su vida dominio propio. Pastor, es que paso, ¿verdad? Alguien dijo, es que vengo del trabajo bien cansado y se me antoja una caguamota bien fría, bien muerta. Dominio propio. Usted necesita añadir dominio propio. Y verdad, y hay muchas cosas. De pronto usted quiere bajar de peso, pastor, yo quiero bajar de peso, ¿verdad? Y mucha gente se ríe a veces que les digo, la Biblia nos enseña hasta cómo bajar de peso. ¿Por qué? Porque en el dominio propio usted puede comer menos, o puede comer más saludable, o puede ir a un gimnasio, o puede salir a correr con el dominio propio. En lugar de quedarnos a ver televisión, de pronto salgo, ¿verdad? A caminar, a correr, o irnos a hacer algo saludable, yo no sé. Pero el dominio propio, nos dice Pedro, lo tienen que añadir para vivir vidas que los cristianos necesitan. Ahora, para el dominio propio usted no está solo. El Espíritu Santo tenemos su ayuda para ganar más autocontrol, la calidad del autocontrol, ¿verdad? Ahora, cuando usted tiene autocontrol, cuando usted añade autocontrol, nos dice Pedro, ahora añádanle paciencia. Me encanta, porque en el dominio propio se le añade la paciencia. Y esta es una referencia maravillosa. La paciencia en el cristiano es algo fundamental para tener éxito. La paciencia en el cristiano, en la familia cristiana es fundamental, hermano o hermana que me estás escuchando el día de hoy, para crecer, madurar y tener una vida distinta, tener una vida llena de gozo. Necesitas tener paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia, pastor? Es una referencia a la capacidad de soportar el sufrimiento. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento sin renunciar a la fe. Mucha persona que viene a la iglesia piensa que no va a batallar en su vida al ser cristiano. Déjame decirte algo, mientras más nos acercamos a Dios, todo se vuelve un poco más complicado. Eso es algo muy parecido a lo que estoy experimentando en estos últimos meses. Por salud he dejado de comer carne y ha sido muy chistoso en mi círculo de amigos y de conocidos, pero me estoy llevando una dieta vegetariana, ¿verdad? Una dieta basada en vegetales, y es bien gracioso que mientras yo comía todo, ¿verdad? No cuidaba mi salud en la comida, comía grasas, comía carne en exceso, no cuidaba mis horarios de alimentación, yo estaba afectando mi salud internamente. Nadie me decía nada, ninguno de mis amigos se preocupaba, ninguno de mis amigos me criticaba, todo estaba bien, pero ahora que tomo una decisión de vivir una vida, un estilo, un régimen de alimentación muy saludable, basado en vegetales, muchos de mis amigos están como ofendidos, están como enojados y me dicen, ¿por qué estás haciendo eso? No deberías hacer eso, ¿verdad? Y de pronto salimos a comer con algunos conocidos y están, ándale, come carne, ándale, haz esto. Cuando en otro momento ni les importaba lo que comiese, ahora pareciera que la gente está empeñada en esto, y es bien interesante que en la vida cristiana sucede de la misma manera. A veces uno está viviendo con los matrimonios destrozados y a nadie le interesa. A veces uno está viviendo en el vicio del alcohol, en la drogadicción, y a nadie le importa. Pero tan solo usted toma la decisión de vivir una vida mejor, de buscar el camino mejor, de
su matrimonio comienza a restaurarse, la drogadicción usted la comienza a vencer, el alcoholismo, la mentira, la fornicación, usted comienza a vivir un estilo diferente, pareciera que todo el mundo está en su contra, pareciera que todas las circunstancias están en nuestra contra, y luego viene un problema, viene la crítica, viene el señalamiento, a veces hasta de la familia, y no tenemos paciencia y renunciamos a la fe. La paciencia que Pedro nos dice es la capacidad de soportar el sufrimiento o las malas cosas sin renunciar a la fe. Hermano, si usted está pasando por un momento difícil, si usted está pasando por una crisis, no renuncie a la fe. El sol de justicia va a salir para usted en el nombre de Jesús. Y luego dice Pedro, a la paciencia agrégale piedad. ¿Qué es la piedad? La palabra describe una conciencia de Dios en toda la vida, un estilo de vida que ejemplifica a Cristo y que Él te da poder. Vivamos vidas piadosas que reflejen la presencia de Cristo. Y luego no solamente eso, cuando tú comienzas a reflejar el carácter de Cristo, la mente de Cristo, cuando tú comienzas a actuar como Jesús, cuando tú comienzas a hablar como Jesús, cuando tú comienzas a vencer el pecado, ¿verdad? Comienzas a tener esta nueva concepción de vida cristiana. Ahora tienes el conocimiento de lo malo, de lo bueno, tienes fe, estás actuando con buenas obras, estás teniendo dominio propio, tienes paciencia en medio del momento malo. Eso es actuar como Cristo, esa es la piedad, pero luego no se limita ahí. Pedro dice, luego agrégale a la piedad, al parecerte a Cristo, agrégale la amabilidad fraternal. Los falsos maestros afirmaban tener una vida de piedad, afirmaban ser santos, afirmaban vivir conforme la ley, conforme los mandatos, pero lamentablemente carecían de reverencia a Dios y de buenas actitudes a los demás. Como cristianos debemos reformar la manera en que actuamos con los demás. Como cristianos debemos mejorar la manera en que usted actúa con su hermano, con su hermana. Hermanos, añadamos, agreguemos, busquemos la amabilidad fraternal. Que cuando una persona entre por las puertas de nuestros campus, nosotros podamos ser los primeros y que los saludemos. 1, 2, 3, 4 personas, saludemos. Tengamos amor fraternal, porque eso muestra la piedad, muestra el carácter de Cristo más que nada. Y Pedro sigue diciendo, agréguenle a la amabilidad fraternal amor. Amor. En los círculos no cristianos de ese tiempo, Pedro entendía que el amor solamente se reflejaba en la familia sanguínea, en los hermanos, en el padre, en la esposa, en los hijos. Pero Pedro se refiere y extiende esto más a la familia de los creyentes. Es un amor especialmente intenso que considera a los demás como hermanos y hermanas. Los cristianos debemos exhibir el amor por otros creyentes, por otras congregaciones. No estamos como iglesia para criticar otras congregaciones, sino estamos para amar otras congregaciones, independientemente si son diferentes a nosotros, si ellos cantan diferente, si se visten diferente, si de pronto hablan diferente, no importa, son hermanos en Cristo y como iglesia mostramos y extendemos ese amor. Eso es lo que nos habla Pedro. Pero también dice que los creyentes debemos trabajar duro para mostrar realmente que los que estamos con ellos hemos sido llamados y elegidos. Por favor, brinque al versículo 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Verso 11. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Versículo 12. Vamos a leer los últimos versículos. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben
y están confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo esto, que en tanto estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, o sea, el recordarles continuamente, verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, Pedro anunciando su muerte. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Verso 16. Por tanto, no les hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas fantasiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria con voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Para permanecer firmes hay un requerimiento más, y es la perseverancia. Necesitas ser perseverante. Pedro nos dice que la verdad sobrevive al mensajero. Tal vez el mensajero ya no va a estar, pero la verdad sobrevive. Como iglesia estamos pasando un proceso interesante. Sus pastores, nosotros estamos acá en México esperando un proceso migratorio. Pero hemos visto que el mensaje que hemos predicado, la visión que hemos impartido, no es una visión mía, no es una visión de mi esposa, no son sueños guajiros, dicen por ahí, sino que es la verdad. Entonces la verdad sobrevive al mensajero. De pronto, aunque no estemos presencialmente, la verdad que les hemos enseñado bíblica, la visión bíblica que les hemos impartido, han causado mella, han hecho un estruendo en los corazones hasta el día de hoy que las iglesias, los campus se siguen multiplicando. Y esto ha sido de mucha bendición. Yo creo que tenemos el ejemplo bien claro que la verdad sobrevive al mensajero. Pedro sabía que los creyentes se mantenían como usted, como centro cristiano, firmes en la verdad. Porque no es que yo esté presente físicamente, es que usted entienda la verdad. Y la verdad es importante, porque mantenernos firmes en la verdad es nuestra fortaleza espiritual. Cuando usted me llama, cuando usted le llama a la pastora con alguna circunstancia, nosotros nunca le vamos a decir nuestra opinión, siempre le vamos a decir la verdad bíblica. Porque el día en que yo ya no esté, el día en que el Señor me llame a su presencia, lo que va a permanecer en su vida, lo que va a permanecer en sus generaciones es la verdad transmitida. La verdad sobrevive al mensajero. Y eso es lo que Pedro estaba diciendo. Nosotros les hemos anunciado algo. Somos testigos oculares. No les hemos dado nada más cuentos fantasiosos. Como iglesia, Centro Cristiano, Campus Lake Village, Campus Pine Bluff y próximamente otros campus que Dios está poniendo en nuestros corazones, vamos a darnos cuenta que la verdad se experimenta, no solamente se habla. Cuando practicamos la verdad, experimentamos la verdad. Pedro dice, no les hemos inventado historias de que Jesús vivió y murió y resucitó y va a regresar, sino que lo experimentamos. Yo no le he contado historias de que Jesucristo puede proveer, sino que lo he experimentado que Jesús sana, he experimentado que Jesús perdona pecados, he experimentado que Jesús salva, porque ha salvado mi vida, ha borrado mis pecados. He experimentado que el Señor nos da capacidades para evangelizar, para hablar, para predicar, para enseñar. Lo que yo hago no es exclusivo, sino que se extiende y nuestro anhelo aquí en Centro Cristiano es que usted experimente este crecimiento porque nosotros lo hemos experimentado.
Y luego Pedro nos sigue diciendo que el origen de la verdad, ¿verdad? Es fundamental para el cristiano y el crecimiento de la fe. Ahora, la creencia de uno sobre la revelación es fundamental por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que su creencia está basada completamente en fe. Pero, ¿en fe en qué? En que la Biblia dice la verdad infaliblemente. La Biblia no se equivoca y Pedro comienza diciendo que las escrituras fueron inspiradas por Dios, que la profecía que se escribió es la profecía de esperanza, que es como una antorcha cuando está muy oscuro, hasta que el sol de justicia, hasta que el sol, la lumbrera, el lucero de la mañana amanezca y todo se esclarezca, pero tenemos nuestra esperanza en la infalibilidad de la escritura. Si no, nuestra fe no tuviera base, si no, nuestra fe no tuviera valor. Las escrituras no provienen de un trabajo creativo o una invención, ya esto lo hemos hablado, y si usted no se ha agregado a un grupo alfa, pronto vamos a estar agregando un grupo alfa que le vamos a enseñar por qué debemos creer en la Biblia, y ahí usted va a estudiar una serie de evidencias históricas que avalan la infalibilidad de la Biblia, pero la Biblia es nuestra fe, es nuestra base, es nuestra antorcha y en lo que confiamos. La verdad es el estándar absoluto por el cual medimos nuestra realidad. Una vez más lo repito, la verdad es el estándar absoluto por el cual se mide la realidad. La verdad es la opinión de Dios sobre cualquier tema. Dios es el Dios de la verdad. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Dios solo funciona en el reino de la verdad. Por eso, mientras Satanás es el padre de mentira, el Señor Jesús es el Padre de verdad y dice lo que es verdadero o falso. Entonces, hermano, si usted quiere vencer en la vida, tendremos que comenzar con la visión de Dios en este asunto. Si usted quiere permanecer firme, necesita tener la visión de Dios en su vida. Si usted quiere tener éxito y promover, usted necesita tener la visión de Dios en nuestra vida. A lo mejor usted puede tener la información, los hechos, podemos tener los sentimientos, las emociones y responder adecuadamente, pero mientras Jesucristo no sea su verdad, mientras Jesucristo no sea su camino, la cosa siempre va a ir mal. Así que yo lo quiero invitar en esta hora que se ponga sobre sus pies. Digámosle por un momento, Señor, aquí estamos y queremos conocerte a ti, porque tú eres la verdad. Mucha gente ha buscado durante mucho tiempo de su vida la verdad, y la verdad hoy llega a ti. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos y déjame orar por ti? Señor Jesús, por medio de estos minutos y por medio de esta pantalla, tu poder no se limita. Hay personas que han buscado la verdad por muchos medios. Han acudido a brujos, han acudido a curanderos, a lectores de las cartas, a la muerte. Han acudido a todos los medios, Señor. Y la verdad el día de hoy se presenta delante de ellos diciendo, yo quiero traer propósito para tu vida. Yo quiero traer sanidad. Espíritu Santo, obra sanidad al cuerpo enfermo, a los corazones en depresión y desánimo, a quien no puede vencer el pecado. En el nombre de Jesús, hoy se rompen las cadenas de opresión y hay una paz, hay una libertad, hay un nuevo comienzo, hay esperanza para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, yo te pido por la congregación, yo te pido por los días venideros, que tu poder se manifieste. Abre las puertas que estamos esperando que se abran esta semana, ábrelas. Bendice a tu pueblo, oh Señor,
que la paz, la misericordia, la abundancia se manifiesten, porque ese es tu anhelo. Glorifica y santifica tu nombre en tu pueblo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, los amamos.